Quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 6, el versículo 8. Dios ha estado hablando a mi corazón. Tenemos mucha gente nueva, mucha gente que recientemente ha hecho una decisión por Jesús. Hay otros que están rededicando sus vidas al Señor. Y creo que una de mis labores, uno de mis deberes como pastor es tratar temas que nos enseñan verdaderamente lo que significa ser cristiano, llamarse un hijo de Dios. Es mucho más que simplemente venir a la reunión en domingo o en miércoles. Es mucho más que poner una calcomanía en la camioneta o ponernos una camiseta con un logotipo cristiano o escuchar música cristiana. Todo eso es válido, nada de eso es malo. Pero ser cristiano realmente es una vida de compromiso. Ser discípulo de Jesús es intencionalmente seguir los pasos de Jesús. Me sorprende, me asombra cómo los cristianos hoy en día nos inventamos un montón de pretextos para no ser como Jesús cuando nos llamamos discípulos de Él. Si somos seguidores, discípulos significa seguidor. Si somos seguidores de Él, quiere decir que estamos tratando de caminar como Él caminó, de vivir como Él vivió. La Biblia dice que estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Entonces, las próximas semanas, antes de iniciar nuestra serie, voy a hablar un poquito acerca de temas que realmente hablan de la identidad, del propósito de un cristiano. Escucharon que ya se aproxima también un nuevo semestre de Casas Vital. Esperamos que ustedes estén orando. Para algunos esta va a ser su primer vez de abrir su casa y que se predique el amor del Señor desde la sala de su casa. Vamos a estar tratando temas muy interesantes. Hemos titulado la próxima serie en septiembre y octubre, una serie de 6 semanas que se va a titular Contexto. Diga conmigo, contexto. Y vamos a hablar de versículos famosos de la Biblia dentro de su contexto y dentro del contexto suyo. A veces tomamos versículos de la Biblia y se vuelven en frases célebres y suenan bonito, pero a veces no nos detenemos para estudiar el origen, el contexto y realmente entender lo que significa en nuestras vidas. Así que va a ser algo muy interesante. Pero hoy partimos desde Isaías capítulo 6 versículo 8. Dice de la siguiente manera, este es Isaías el profeta hablando: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías contestó: aquí estoy yo, Señor, envíame a mí. Aquí estoy yo, envíame a mí. Del versículo quiero extraer una de esas preguntas que hizo Dios conversando con sí mismo. La Trinidad pregunta: ¿quién irá por nosotros? Este es nuestro tema. ¿Quién irá por nosotros? Creo que Dios está buscando personas que Él pueda emplear en sus propósitos para esta tierra y para estos tiempos. Yo tengo un hijo que se llama Luca. Esta semana pasada cumplió 5 años de edad. Y no sé, por alguna extraña razón, ahorita Luca obsesiona con asuntos de la muerte. Piensa mucho en la muerte. Yo no sé si a otros papás les ha pasado, nos pasó con Dante hace unos años también, pero entran en una etapa rara donde hacen muchas preguntas acerca de la muerte y les entra un miedo. Y esta mañana decía uno de los que hacía transiciones aquí en la reunión, decía: a veces el mismo te quiere distraer, que te enfoques en la tormenta. Y él escuchó tormenta y mi esposa lo tuvo que confortar porque él decía: yo escuché en las noticias que se avecina una tormenta, estamos cerca de la tormenta, no me quiero morir y no quiero terremotos. Y empieza a obsesionar con la muerte. A veces hasta se vuelve algo gracioso porque dice cosas extrañas como: yo ya sé quién sigue. Nos dice así. ¿Quién sigue de qué? Pues de morirse. Pues ¿quién sigue? Pues el mayor, el que más edad tenga en la familia, ese es el próximo. Y él hace preguntas así. Y nos la pasamos yo y mi esposa tratando de confortarle y de enfocar su atención en que él es demasiado pequeño para estar pensando en esas cosas y que tiene toda una vida por delante, una vida por vivir, y que Dios quiere bendecir y enriquecer su vida. Ahora, le damos un chance a Luca porque tiene 5 años, pero la realidad es que muchos de nosotros, ya adultos, cristianos, creyentes en la fe,
Estamos como Luca, obsesionamos con la muerte y hemos reducido nuestra vida cristiana simplemente a una póliza de seguro en contra del infierno. Decimos, ya soy salvo, cuando Cristo venga o cuando yo me vaya, lo que llegue primero, me voy para el cielo. Y pensamos que nuestra vida cristiana solamente se trata de ir al cielo y ser librados del infierno. Ahora, eso es parte definitivamente. Hay una salvación eterna cuando uno entrega su vida a Jesús. Pero si la vida cristiana se tratara solamente de llegar al cielo, ¿por qué no nos recoge Dios inmediatamente cuando hacemos una confesión haciendo a Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas? Imagínense que cada vez que hagamos un llamado al altar y la gente se entrega a Jesús, que en ese momento Dios se los lleve. ¿Por qué nos deja aquí el Señor? Si la vida se tratara nada más de llegar al cielo y de ser liberados del infierno, ¿por qué permanecemos en un mundo caído, en un mundo de decadencia moral? ¿Por qué seguimos aquí? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Porque Dios tiene planes y propósitos para tu vida aquí y ahora, en esta tierra. Dijo el salmista, me hubiese desanimado, hubiese yo fallecido si no hubiera creído que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. O sea, Dios tiene planes y propósitos para mí aquí y ahora. Cantábamos hace unos minutos, Señor, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero cuando Dios quiere hacer su voluntad en la tierra como en el cielo, se va a valer de sus hijos. Todo esto para decirle que cada uno de nosotros tenemos un propósito a cumplir. Lo que llamamos un ministerio. Diga conmigo, ministerio. Ahora, cuando hablamos de un ministerio, muchos piensan inmediatamente de pastores, sacerdotes, misioneros, predicadores. Pero la palabra de Dios deja muy en claro que cada uno de nosotros que pertenecemos a la familia de Dios tenemos un ministerio. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Ustedes, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Mire, aquí Dios nos llama sacerdotes santos. En otras palabras, podemos nosotros cumplir el día de hoy el mismo objetivo que cumplían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Primordialmente había dos cosas de los que ellos beneficiaban. Número uno, tenían acceso directo con Dios. Tenían entrada libre a la presencia de Dios. Los demás que no eran sacerdotes, si querían comunión con Dios, si querían que Dios escuchara su petición, tenían que ir con un sacerdote y el sacerdote intervenía por ellos. Pero los feligreses o los congregantes, la gente ordinaria, estaba separada de la presencia de Dios por un velo en el templo que no daba la entrada al lugar santo. Solamente los sacerdotes. Pero la Biblia dice que cuando Jesucristo entrega su espíritu y Él muere en la cruz del Calvario, una de las primeras cosas que sucede es que se rasga, se rompe el velo del templo en dos, dándonos a entender que ahora por medio de Jesús tenemos entrada libre, que ya no dependemos de un sacerdote para entrar, somos sacerdotes con acceso directo, con entrada libre a la presencia del Señor. Ese es el privilegio que tenemos, que yo ya no tengo que orar a un sacerdote, a un intermediario, no tengo que confesarme con un hombre, yo puedo ir directamente a la presencia de Dios. Eso es un privilegio. Amén. Pero junto con este privilegio ahora hay una responsabilidad. El sacerdote, la segunda cosa, era que él tenía que ministrar a las personas. Ministrar ante las necesidades de los demás. Y de la misma manera nosotros no solamente tenemos el privilegio de tener entrada libre, acceso a la presencia de Dios, ahora también tenemos la responsabilidad de ejercer un ministerio al servir las necesidades de otros. Dice 1 de Corintios 12 versículo 7 entonces que a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Cada uno de nosotros tiene un don espiritual, un talento, una unción, un recurso, una habilidad especial. Algunos tienen más que uno, más que una. Dios, sin embargo, te ha llamado a ayudar a otros.
El día de ayer llevamos a nuestros hijos a brincar a los trampolines, un parque de trampolines. Queremos que ahora que están en la escuela, pues que sus sábados hagan algo de diversión. Ahora, yo en lo personal tengo como 2 meses que empecé a correr, sobre todo en las noches, que es cuando tengo un poquito más de tiempo, ya tarde en la noche. No voy muy avanzado. Empecé con 1 milla, 1 milla y media, 2 millas. No lo hago siempre, trato de hacerlo todos los días, pero como llevamos una agenda muy ocupada, a veces 4 veces a la semana si me va bien. Y luego me apoyo en este relojito Apple que tiene unos circulitos y lo motiva a uno a cerrar el círculo, tantas horas de estar parado, tantas horas de caminar y tantas horas de correr. Y ahí la llevo poquito a poquito. La gente me pregunta, ¿se puso a dieta? No se confundan. Yo corro para comer. ¿Sí? Es la única razón por qué corro, porque prefiero que me cueste a que me quiten el platillo, ¿sí? Me encanta mi comida. Entonces digo, no, pues a correr un poquito mínimo para guardar el margen un poquito. Entonces, ayer que llevamos a los niños a brincar los trampolines, comúnmente los dejamos a ellos entrar y yo y mi esposa nos quedamos a un lado platicando, pasando el tiempo viendo o vigilando a nuestros hijos. Pero teníamos un compromiso por la noche y se me ocurrió, dije yo, a lo mejor no voy a poder correr el día de hoy y tengo que cerrar el circulito. Entonces agarré mis calcetas y dije yo, pues me voy a meter a brincar con los niños y que ese sea mi ejercicio por el día de hoy. Entonces me empecé a estirar como le hago yo, ¿verdad? Los ejercicios de calentamiento, los que hago para correr. Entonces ya me pasé 1 hora brincando con los niños, corriendo, hicimos carreras, jugamos básquetbol, mientras brincábamos, nos maromeábamos, un montón de cosas que hicimos. Entonces cuando amanecí esta mañana, sentí dolor en partes de mi cuerpo que yo no sabía que allí existían músculos. Y me decía yo, pero si hice mis calentamientos y estiré, sí, pero lo hice como que se iba a correr. Y resulta que al brincar usas otros músculos que no usas cuando corres. Entonces estoy caminando por pura misericordia de Dios este día, quiero que sepan. Pero me di cuenta de eso, que a veces encuentras músculos que de tanto no usarlos, cuando de pronto los usas, dices, oh my God, ahí están. Y espiritualmente hablando, cada uno de ustedes, dice la Biblia, tienen músculos espirituales, tienen dones espirituales, pero muchos no han descubierto qué es, porque no te estás ofreciendo al servicio del Señor. No estás trabajando en la viña del Señor, entonces no has descubierto dónde está tu fuerza, dónde está tu músculo, dónde está tu don espiritual. Me emocionan semanas como estas cuando tenemos conferencia Visión, porque muchos de ustedes tendrán la oportunidad de venir y empezar a ejercer eso y a descubrir. Para algunos es ya emplear lo que ya saben, para otros es descubrir lo que todavía no saben. Y van a empezar a darse cuenta que Dios los ha llamado a algo mayor y que hay talentos escondidos, hay sueños enterrados que quizás es tiempo ya de que tú los saques y los dejes ver la luz, porque Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Pero una de las razones, en mi opinión, por qué muchos cristianos no están ejercitando esos dones espirituales, esos músculos espirituales, es porque los cristianos no tenemos una definición clara de lo que es un llamado. Hemos escuchado mucho esa palabra, el llamado. Y cuando alguien quiere servir decimos, ¿tienes llamado? Y suena como algo muy espiritual. Y nos contestan, hermano, ¿qué es un llamado? Bueno, pues, ¿te ha hablado Dios? ¿Como por teléfono? ¿No? ¿Viste alguna visión? ¿Escuchaste alguna voz? ¿Se te apareció una zarza ardiente como a Moisés? ¿O entró un viento recio por tu ventana? ¿Cómo fue que Dios te llamó? Y normalmente cuando hablamos del llamado nos referimos a una experiencia muy subjetiva, es decir,
en base a la experiencia y a las emociones personales de tal o cual persona. Ahora no estoy señalando porque mi llamado al ministerio fue una experiencia subjetiva. En mi caso yo vi una visión y entendí que Dios me estaba llamando, pero no todos ven visiones, no todos sienten escalofríos, no todos ven luces. Entonces, ¿cómo saber si acaso Dios me está llamando? Yo creo que a veces los cristianos sobre espiritualizamos muchas cosas y reducimos el llamado a una experiencia, cuando en realidad en la palabra es un mandato que nos pertenece a todos. Todos tenemos el llamado de servir, todos tenemos la responsabilidad de un ministerio. Pero decimos cosas como que viste, que sentiste, que vos escuchaste. Y si alguien nos dice, no, pues no experimenté algo así, decimos, no, pues no, Dios no te ha llamado al ministerio. Entonces mucha gente se queda a las orillas pensando que Dios no los ha llamado. Pero repito que si le estamos dando demasiado importancia a una experiencia, a un éxtasis sobrenatural, en lugar de simplemente obedecer la palabra de Dios. Porque Filipenses 2, versículos 5 al 11 dicen esto: tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, diga conmigo, por lo tanto. Esa es una frase muy importante porque quiere decir que lo que sigue es el resultado de lo que acabamos de leer. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo llegó Jesús a ser Señor de todos los pueblos y de toda la tierra? Humillándose hasta lo más bajo. ¿Cómo funciona en el reino de Dios las cosas? El más grande tiene que ser el más pequeño. El que quiera ser ensalzado debe primero humillarse. Y es lo que nos ofrece el servir. Dejar de pensar en nuestras propias necesidades, pensar en otros y cómo podemos ser usados por Dios para bendecir la vida de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros compañeros. Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos precisamente eso: el que quiera ser grande tiene que servir. Y luego les dijo en Marcos 10:45, porque él mismo, aún el Hijo del Hombre, vino para que, no para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, no puedes llamarte cristiano y no servir. No puedes tener la vida de Jesucristo, que en carne lo único que fue o lo único que hizo fue servir. No puedes tú tener a Jesús viviendo en ti y no servir. Es solamente a través del servicio que podemos obedecer el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y la grandeza en los ojos de Dios no tiene nada que ver con posición, prestigio, poder o posesiones. Se trata de servir. Los grandes en la fe no son los que tienen asistencia perfecta a la iglesia. Los grandes en la fe no son los que más versículos se han memorizado. Los grandes en la fe no son los que más teología han estudiado. Los grandes en la fe son los que se han humillado para servir a los demás. Entonces, claro, en la Biblia hay experiencias como Moisés y la zarza ardiente. Hay experiencias sobrenaturales como Pablo y la luz brillante en el cielo y la voz que le habló. Pero también en la Biblia hay personas como los levitas. Los levitas para mí son muy interesantes por varias razones. Una de ellas siendo que mientras más los estudio, me da algo a creer que estos no fueron llamados al ministerio, más bien se ofrecieron ellos mismos, ¿sí? Porque hay llamados y hay entrometidos, y estos eran de los entrometidos, que dijeron, bueno, pues no nos pertenece, pero queremos.
No es nuestro derecho quizás, pero es nuestro deseo. Porque la Biblia dice, por ejemplo, en Números capítulo 8, los versículos 18 y 19. No sé si ustedes sabían esto, pero no eran la primera opción para servir en el tabernáculo, para servir en la congregación. Es más, Moisés dice, Dios hablando dice, es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel. Otra versión dice, en lugar de los primogénitos de las familias de Israel. Y de todos los israelitas yo los he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Y luego dice, ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Me encanta porque dice, van a ser efectivos y poderosos en su ministerio. Cuando ofrezcan sacrificios, Dios los va a recibir. Cuando intercedan por el pueblo para que no venga plaga, Dios lo va a escuchar. Pero inicia el versículo diciendo que no era la primera opción, que Dios los tomó en lugar de los primogénitos de cada familia de Israel. Éxodo 32, 25, 26 nos da quizás la explicación. ¿Dónde inició todo esto? ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos y dejó encargado a Aarón? Y para cuando Moisés regresa después de ese retiro con Dios, con las tablas y los 10 mandamientos, encuentra que han construido un becerro de oro y el pueblo está adorando, lo han llamado su Dios y le están rindiendo culto y portándose inmoralmente en el proceso. Moisés se enoja, arroja las tablas, las quiebra, le pide cuentas a Aarón. Pero se enfureció Moisés y dice la Biblia, Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazme reír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento, mire esto, y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y mire quién se unió a él. Y todos los quienes, los levitas, se juntaron alrededor de él. De las 12 tribus, la tribu de Leví fueron los que se pararon con Moisés y dijeron, cuando los demás se postran, nosotros no nos hemos postrado. Cuando los demás se conviertan en idólatras, nosotros no vamos a idolatrar. Cuando otros desobedezcan, no vamos a desobedecer. Aunque estén en decadencia moral, nosotros vamos a estar parados firmes en nuestra convicción, obedeciendo la ley de Dios, honrando a Dios en todos nuestros caminos, y no vamos a ceder ante toda una nación que se postra a un Dios falso. Y luego me encanta lo que dice este mismo capítulo, versículo 29. Entonces Moisés les dijo a los levitas, hoy ustedes se han consagrado a sí mismos para el servicio del Señor. Wow. No vino alguien a decirte eres llamado, a darte una palabra profética. No, ustedes mismos se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor. Porque lo obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. O sea, no les pertenecía a ustedes, pero se han ganado el derecho de servir en el templo, de ser llamados ministros de Dios. ¡Wow! Yo no sé usted, pero esto me da aliento. Porque yo digo, oh, entonces para mí también hay lugar. Para mí también hay propósito. Para mí también hay un ministerio. No tengo que esperar que me caiga una luz del cielo. No tengo que esperar que me llegue un profeta. Si yo obedezco la palabra de Dios y digo, Señor, no importa que el mundo alrededor de mí se esté postrando a ídolos falsos, esté persiguiendo cosas huecas y vacías, yo sigo parado en la fe que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de señores. Sigo parado en el hecho de que tu palabra es la verdad. Y si quieres usarme, aquí estoy. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto para decirles que usted absolutamente puede ser voluntario y decir, Señor, heme aquí estoy, envíame a mí. Y usted puede servir a Dios, y usted puede ser usado grandemente por el Señor. Usted puede esperar que Dios lo use si usted se para firme y dice, estoy por Jehová. Otro gran ejemplo de un voluntario que se ofreció a sí mismo es Isaías. Leíamos al principio que la Trinidad preguntaba, ¿y quién irá por nosotros? ¿A quién voy a enviar? Isaías dijo, aquí estoy yo, Señor, envíame a mí.
Ahora, la de Isaías era una experiencia sobrenatural porque estaba escuchando la voz de Dios. Pero lo interesante es que Dios no estaba hablando con Isaías. Dios estaba hablando consigo mismo. Pero Isaías escuchó la voz de Dios y el deseo de Dios. Porque te das cuenta que el llamado de Dios no es para algunos pocos especiales, es para todos. Pero el hecho de escuchar la voz de Dios depende de tu estado espiritual, de tus oídos espirituales y la disposición de tu corazón. Dios no estaba hablando con Moisés. Dios no impuso sobre Moisés una compulsión para decir: aquí estoy, envíame a mí, yo voy a servir. Isaías simplemente estaba en la presencia de Dios, escuchó la voz de Dios, reconoció cuál era el deseo de Dios, e Isaías dijo: si ese es tu deseo, yo quiero honrarte y quiero cumplirte ese deseo. Si necesitas quien vaya, aquí estoy yo, envíame a mí. Y quiero que veamos en el resto de estos minutos juntos algunas cosas que marcaron el ministerio de Isaías. Y ojalá usted se pueda identificar, se pueda motivar por esto que vemos en la vida de Isaías. El compromiso de Isaías con Dios estaba marcado, número uno, para los que toman apuntes, por valentía. Diga conmigo: valentía. Cuando Isaías dijo: aquí estoy yo, envíame a mí, no era conveniente servir en ese momento. Dice Isaías 6, versículo 1: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Ahora, es muy interesante porque Dios es un buen mayordomo de todo, incluyendo el espacio que ocupa la Biblia. Y nos dice específicamente que Isaías respondió al servicio del Señor en el año en que el rey Usías murió. Eso no nada más existe para darnos un dato histórico, para poder ubicar el año más o menos o la época en que esta historia sucedió. También nos dice que era una época de turbulencia personal para Isaías y política para el pueblo de Dios. Porque el rey Usías fue un rey que prosperó durante 52 años. Trajo una estabilidad increíble al reino, prosperidad al reino, al pueblo. Y los historiadores dicen que Usías, el rey, e Isaías eran amigos. Entonces ahora estamos hablando de un momento en que el rey Usías murió. Esto pudo haber desestabilizado al reino. Esto pudo haber amedrentado a Isaías. O sea, no era un momento en que todo iba bien cuando Isaías dijo: aquí estoy, envíame a mí. Lo hizo en un momento en que requería de él coraje y valentía para decir: Señor, lo que está a mi alrededor quizás no está en el punto ideal, quizás no tengo control de lo que está sucediendo a mi alrededor, pero yo voy a confiar que en medio de la tormenta tú sigues conmigo y tienes planes conmigo. Que el rey Usías murió, pero tú sigues vivo. El trono de Usías está vacío, pero tu trono todavía está ocupado. Se silenció la voz de Usías, pero tú sigues hablando y yo voy a seguir respondiendo. Lo que quiero decirte, Iglesia Vital, es que mientras tú tengas un pulso, tienes un propósito. No estás aquí nada más porque sí. Ahora, hablando de los que sirven, para algunos ya se han dado cuenta, otros se van a dar cuenta a partir del viernes. Siempre que hablo con líderes y voluntarios y gente que quiere servir a Dios como Isaías, les digo: prepárense, porque muchos ven la iglesia como un restaurante. Imagínese usted un restaurante, su restaurante favorito, le encanta la comida, el sazón del chef es lo mejor. El servicio es excelente, todos los meseros se portan con el más alto nivel de profesionalismo. El ambiente en el restaurante está perfecto, la música de fondo, suavecita la música, la luz está perfecta, así trae calor al ambiente. Y luego le traen su platillo y usted encantado.
Es más, a usted le encanta tanto su restaurante favorito que usted empieza a soñar con trabajar allí. O sea, usted ya no quiere venir una vez o dos veces al mes. Usted dice, me gustaría vivir aquí, trabajar aquí y llevarme las obras de los demás en mis platillos y llevármelo para la casa y comer del mismo restaurante todos los días. Es mi restaurante favorito. Imagínese que usted deja su trabajo y lo ocupan en el restaurante. Usted va a entrar en un shock cultural cuando usted entre a la cocina y se dé cuenta que la cocina no se parece nada al restaurante, ¿verdad? O a la sala donde están los huéspedes. Usted se va a dar cuenta rápidamente que no hay velas encendidas en la cocina, que no hay musiquita de fondo, que no está la luz nada más en el punto perfecto. Usted se va a dar cuenta que no está fresco como en el restaurante, en la cocina. Usted se va a dar cuenta que en la cocina hay gente gritándose las órdenes y por qué no le apuran y esto lo sacaste mal y hay que corregir esto, y va a haber gente dándose roces mientras pasan y se cruzan y usted va a ver un caos en la cocina. Todo esto para decirle que si usted viene el viernes, le advierto de una vez, usted va a entrar a la cocina. Pero necesitamos gente valiente que diga, me gusta el restaurante, me gustan las luces, la producción, la atmósfera, la organización, la estructura, pero he madurado y he entendido que no se trata de mí, que ahora me toca a mí servir a otros. Y si eso implica entrar a la cocina donde no es tan agradable, voy a entrar porque Dios tiene un plan para mi vida. ¿Está conmigo? Entonces, no siempre es conveniente ofrecerse a servir a Dios. Va a requerir de valentía, va a requerir de esfuerzo, va a requerir coraje para decir, aquí estoy y no me muevo y voy a ser usado por Dios. Y luego dice la Biblia que Isaías vio al Señor sentado en su trono y el borde de su manto llenaba el templo. Esto es lo impactante de servir a Dios, que todo a su alrededor estaba en caos. Pero en ese mismo momento Dios le demuestra a Isaías en el templo, le dice, quiero que veas mi trono de majestad y quiero que veas el borde de mi manto. Dos signos de autoridad. Un trono implica autoridad, es un rey. Pero también el borde del manto es un símbolo de autoridad. Porque en tiempos antiguos, entre más largo estaba el borde del manto del rey, más autoridad poseía. Lo que pasaba es que cuando entraban en guerras los países, las naciones, y un rey derrotaba a otro reino, le cortaba el borde del manto a ese rey y se lo cosía a su propio manto. Entonces, entre más victorias llevaba, más largo se iba haciendo el manto. Y la Biblia dice que Isaías vio que el borde de los mantos del Señor llenaban el templo. Porque ¿cuántas victorias no ha tenido Dios? ¿Cuántas batallas ha perdido? Ninguna. Él es el vencedor. Entonces Dios le estaba demostrando a Isaías, en medio de su caos, todavía sirves a un Dios de poder. ¿Y cuántos saben que en medio de nuestro caos necesitamos ser recordados que Dios todavía está en control? Por eso lo hermoso de venir y de estar en la presencia del Señor y de venir a su casa, incluso hasta de servir, porque de lunes a sábado quizás te va de la patada la semana. Hay semanas donde usted dice, híjole, todo me fue mal, se portaron mal los hijos, me amenazó otra vez mi esposo con dejarme, le dije pues vete, y luego llegó la suegra el viernes, dice que para ayudar y solamente empeoró las cosas, y oiga, y usted dice ya no puedo con esto, pero luego llega el domingo y usted entra a la presencia de Dios. Y de pronto todo lo que antes era caos ahora es calma. Todo lo que antes era confusión ahora es paz. Porque está parado en la presencia del Dios Todopoderoso que te dice, yo todavía estoy en control, no te preocupes, vas a salir de esto. Yo estoy contigo y si yo contigo, ¿quién contra ti? Nada ni nadie podrá en tu contra porque yo defiendo tu causa, yo peleo tus batallas. Entonces el pertenecer trae una especie de balance a tu vida. Para recordarte que Dios todavía
está en control, que Dios todavía puede, que Dios todavía está en su trono. Esto ocurre en el templo como lo vio Isaías. Entonces se requiere de valentía. Número 2, el ministerio de Isaías es un ministerio marcado por la gratitud. Diga conmigo, gratitud. Yo siempre he dicho que una revelación más grande de quién Dios es requiere una respuesta más grande de quién Dios es. Entre más Dios te va demostrando de sí mismo, más requiere que tú respondas a eso que tú estás viviendo y experimentando. Entonces, cuando Isaías recibe esta gran revelación de Dios, Isaías sintió que tenía que responder. ¿Por qué? Porque estaba agradecido con Dios por haber visto su gloria. Dice en versículos 2 al 4: lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Cuántas alas? 6. Mire esta: con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Pausa. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. De las 6 alas que poseían estos serafines, de hecho es la única mención de estos ángeles en la escritura, pero sabemos que tenían 6 alas, 2 o 3 juegos de 2 alas cada una. Con 2 juegos de alas se cubrían y con 2 volaban para cumplir los mandatos de Dios cuando les daba una comisión. Esto es un simbolismo muy poderoso, porque con 4 alas estaban equipados para estar parados en la presencia de Dios, y solamente 2 alas funcionaban para trabajar. Porque es un simbolismo poderoso, porque cuando usted quiere servir a Dios es más importante aprender a estar en la presencia de Dios que hacer el trabajo de Dios. A Dios le interesa más tu ser que tu hacer, y Él prefiere primero que tú estés con Él y que aprendas a estar en su presencia y que te llenes de Él, que hagas más de eso que lo que trabajas por Él. Es más, lo que trabajas por Él va a llevar poder y eficacia cuando sepas estar parado en su presencia. Por eso los ángeles estaban más equipados para estar en su presencia que para trabajar. 4 alas para cubrirse el rostro mientras que estaban en la majestad y en la santidad de Dios, y 2 para trabajar. Así los hijos de Dios también tenemos que entender que Dios es santo, que merece nuestra reverencia, que debemos temer y temblar ante Él, que debemos servirle de todo corazón, humillarnos bajo su poderosa mano, y entonces entenderemos cuál es nuestra comisión y tendremos el poder, la unción y la autoridad para ejercerla. ¿Está conmigo? Y luego dice: se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. Mire, esto es lo que en términos musicales se llama antifonía. Si usted estudia el lenguaje original, se da cuenta que esto que estaban haciendo los ángeles era un llamado y una respuesta, llamado y respuesta, llamado y respuesta. Es decir, había serafines de un lado y serafines de otro lado, y estaban viendo la majestad de Dios y decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y a medida que unos decían eso, los otros respondían: efectivamente, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Se turnaban, como ahora que vamos a los juegos de fútbol americano, ¿verdad? Que a veces están las porristas, y a veces las de un equipo empiezan a llamar pidiendo una respuesta de las porristas del otro equipo. We got spirit, yes we do. We got spirit, how about you? Y luego las del otro lado: we got spirit, yes we do. Y se responden. Efectivamente lo que estaba pasando con los ángeles. Unos llamaban y los otros respondían. Esta es una gran lección para nosotros los hijos de Dios, para poder entender que la adoración nunca ha sido un deporte de espectadores. Siempre requiere que haya llamados y respuestas. Si uno está cantando de aquel lado del templo, debe estar otro cantando de este lado del templo.
Si está alguien adorando aquí en el centro, debe haber alguien adorando en esta otra área. Si se está predicando de acá arriba, allá debe de haber un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Si alguien está sirviendo en el estacionamiento, alguien debe estar sirviendo con los niños. Si alguien está sirviendo en la alabanza, alguien debe estar sirviendo en la puerta. Si hay adoración acá abajo, debe haber adoración allá arriba. ¿Está conmigo? Debe haber respuesta, porque lo que pasa es que alimentamos la fe y la devoción los unos de los otros. Al reconocer que estamos parados ante la presencia de un Dios majestuoso. Y debemos estar agradecidos por esa gran bendición, ese gran privilegio que Dios nos da. Porque Isaías dice en el versículo 5, entonces dijo: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Él se sentía agradecido que él podía atestiguar eso. Pensó en un momento que se iba a morir. Por cierto, usted lee esto y diría: pues qué tan pecador sería Isaías. Te lo digo, Isaías era un hombre íntegro, pero comparado a la majestad y la santidad de Dios, él dijo: voy a morir, no merezco estar en su presencia. Pero Dios no solamente le perdonó la vida, le dio un ministerio profético. Isaías salió de allí agradecido. ¿Cómo no voy a decir: aquí estoy, Señor, envíame a mí? Número 3. Esto nos lleva a que su ministerio también estaba marcado por la santidad. Diga conmigo: santidad. El hecho de que Isaías vio a un Dios santo y escuchó un himno sagrado de los ángeles, esto trajo gran convicción a su corazón. Y dice la Biblia que uno de los serafines, dice el versículo 6 y 7, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. En otras palabras, había sido santificado para poder servir al Señor. ¿Por qué necesitaba ser santificado? Porque recibió esa convicción. Pensó que iba a morir. Dijo: culpable soy, sucio soy. Pero entonces Dios vino y lo santificó, porque antes de poder ministrar a otros, tenemos que permitir que Dios nos ministre a nosotros. Antes de estar sirviendo a otros, tenemos que estar parados ante la presencia de Dios. Dice Hechos capítulo 4, versículos 13 al 14, hablando de los discípulos, que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial. Sin embargo, los miembros del concilio quedaban asombrados con ellos, no porque eran educados, no porque eran preparados, dice, sino porque se les notaba que habían estado, dice la segunda parte del versículo, que habían estado con Jesús. Cuando uno vive una vida de integridad, esto te equipa para ser poderoso en el ministerio. Estábamos el otro día conversando unos amigos y yo, hermanos de aquí de la iglesia, y me dice un hermano, dice: no hombre, Pastor Charlie, dice, los admiro, la verdad, usted y a la pastora. Dice: porque pienso en el peso que han de cargar ustedes, estando a la vista de todos, y todo el mundo los ve y los observa y escudriña cada cosa que dicen, cada cosa que hacen, y ustedes tienen que siempre estar portados bien el 100% del tiempo, porque siempre la gente, los ojos de la gente están sobre uno. Me dice el hermano: yo no sé si yo pudiera con esa presión. Y luego dijo otro hermano que estaba ahí, dijo: mira, es que es difícil para los que no son íntegros. Dice: es difícil para los ministros o los cristianos que apantallan o aparentan ser una cosa, pero en realidad son otra. Porque entonces siempre tienen que estar viendo sobre su hombro a ver quién los está viendo, para poder mantener la imagen. Pero cuando eres íntegro y eres la misma persona acá abajo que eres allá arriba, no es difícil. ¿Por qué? Porque no estás pensando en agradar a las personas, no estás pensando en guardar una reputación. Este es tu carácter, esta es tu integridad ante Dios. Y eso es verdad, mis queridos hermanos. La verdad, yo no siento que soy un mártir porque soy pastor. Yo digo: no, yo amo a Dios y quiero honrarle. Soy humano, cometemos errores,
Pero por lo general somos muy intencionales en la manera en que servimos a Dios y a la gente, no por quedar bien con ustedes, sino porque amamos a Dios. Y nuestra respuesta de gratitud ante un Dios de majestad, ante un Dios santo, que nos ha dado el privilegio de estar en su presencia, de ser llamados sus hijos, la única respuesta apropiada es servirle con todo el corazón. Y servirle a Él es servirle a ustedes. Y el hecho que yo esté acá arriba no quiere decir que soy mejor, simplemente quiere decir que sirvo a más personas. Mi toalla es más grande, hay más pies que lavar, hay más corazones que remendar, hay más lágrimas que secar. ¿Está conmigo? Porque en el reino de Dios el más grande es el que sirve. Y debemos de hacerlo con reverencia, con temor, con santidad. Número 4, termino, pasa el grupo de alabanza. El ministerio de Isaías también estaba marcado por compasión. Diga conmigo, compasión. Versículo 8. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo: aquí estoy yo, envíame a mí. En última instancia, Isaías se ofreció porque vio la necesidad que otros tenían de Dios. En nuestro día, en nuestra época, hay una necesidad todavía mayor de obreros cristianos. ¿Y qué oportunidad se nos está dando el día de hoy de responderle: Señor, aquí estoy yo, envíame a mí? Dios quiere que usted y yo veamos al mundo como Él los ve, como seres perdidos que van rumbo al infierno, pero también son seres redimibles, como Isaías, que Él puede usar. Pero primero nos quiere usar a nosotros para alcanzarlos a ellos. Y entonces Dios pregunta: ¿quién irá por nosotros? Ante tanta necesidad, ante tanta perdición, ¿quién se va a levantar? ¿Quién va a marcar la diferencia? ¿Quién va a hacer algo al respecto? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Cuando yo veo a los hermanos del estacionamiento, y se los he dicho antes, les digo: hermanos, ustedes piensan quizás que nada más están manejando a hermanos en el carrito de golf a la puerta del templo, pero quizás los están trayendo a la puerta de una salvación eterna en Cristo Jesús. A veces cuando veo a los ujieres parados en la puerta recibiendo con una sonrisa y con un saludo a todos los que entran, pienso y digo: no solamente están sonriendo y saludando a personas ordinarias, estas son personas que Cristo valoró tanto que entregó su vida y derramó su sangre por ellas. Cuando pienso en los que limpian, en los de mantenimiento, en los de luces, multimedia, los músicos, los que preparan el altar, digo, todos estos contribuyen a un ambiente que Dios invade. Ellos preparan el lugar para que Dios descienda. Y el resto de nosotros tenemos encuentros sobrenaturales con Dios, de salvación, de sanidad, de restauración. ¿Por qué? Porque alguien se ocupó en preparar el terreno y la atmósfera para que Dios descendiera. Cuando pienso en los que están detrás de cámaras, los que están en aquel cuartito detrás de controles para que llegue el mensaje mucho más allá de nuestras cuatro paredes y gente nos pueda estar viendo a través de Facebook, a través de YouTube, yo pienso a veces en esas personas y en esos encuentros sorpresas que tienen con Dios, porque algunos no andan buscando a Iglesia Vital, no andan buscando a Dios, están buscando el chisme en Facebook, ahí están con el teléfono, pero de pronto sale un feo trompudo, prieto, pelo chino con lentes, hablando, y le ponen clic y se dan cuenta que en realidad es palabra de Dios lo que está saliendo por esa transmisión. Y de pronto, sin saberlo, se han encontrado, porque hemos recibido testimonios de personas que han encontrado a Jesús a través de nuestra transmisión. Hemos tenido presos que llegan a la puerta y dicen: encontré a Jesús a través de la transmisión de Iglesia Vital estando en la cárcel, y cuando quedé libre dije: voy a ir y voy a visitar esa iglesia. Hemos tenido Casa Vital en la prisión. Se graba el servicio y luego va y se transmite en la prisión. Todo esto es posible por la gente que sirve en estos lugares. Cuando pienso en las maestras, en los maestros que enseñan a nuestros hijos, pienso, a lo mejor ni se dan cuenta que están enseñando probablemente al siguiente pastor, la siguiente pastora de Vital, a lo mejor al siguiente presidente, o el próximo gran evangelista internacional, o los grandes levitas de mañana, o los grandes empresarios, gente que va a marcar la sociedad y los va a apuntar a Jesús. No sabemos a quién estamos enseñando a veces. Cuando pienso en los que oran aquí,
cada servicio, por sus necesidades, usted pasa cargado su morralito y necesita que alguien se una con usted. Y aquí hay hermanos que oran, y digo, no sé si lo han pensado los hermanos de la oración, porque visualmente vemos a alguien que impone mano, vemos a alguien que abraza, pero si pudiéramos ver en el ámbito espiritual, literalmente están derribando fortalezas, están rompiendo cadenas, están cancelando cáncer, están cancelando diabetes, están cancelando taquicardia, están cancelando ansiedad, todo tipo de enfermedad, están reprendiendo y están ellos envueltos en una guerra espiritual. Ahora, yo no estoy diciendo con esto de servir a Dios que tú debes irte mañana y dejar tu trabajo y dedicarte a la iglesia o vender tus posesiones y irte a un país del tercer mundo. No, lo que estoy diciendo es que empieza con un paso y es tiempo de tomar este primer paso. Este primer paso puede ser quizás compartir a Jesús en el café con tus amigos, o compartir a Jesús y una invitación a la iglesia en tu próxima reunión familiar, para que tus parientes también le conozcan como tú le has conocido. O quizás sí es venir el viernes e ir a una de las 20 y tantas mesas con ministerios y preguntar dónde puedo servir. Un primer paso. No se requiere un cambio radical de vida para empezar a servir. Tú puedes mantener tu trabajo, pero a la vez tienes que conectarlo a los propósitos de Dios. Nunca se me olvida. Póngase de pie porque ya terminé. Más voy a compartir esto. Nunca se me olvida que estaba teniendo yo una conversación muy sencilla con un hombre sencillo. Lo acababa de conocer y le pregunto yo, hermano, ¿usted a qué se dedica? Y me dice, me dedico a ser cristiano. Así me dijo. Y le dije, sí, hombre. Le dije, pero ¿cómo gana dinero, pues? Y me dice, pues soy constructor. Y me dice, pero usted no me preguntó que cómo gano dinero, primero me preguntó que a qué me dedico. Le dije, a ver, explíqueme. Y me dice, mire, yo he llegado a entender que el talento que Dios me dio, mi don, es construir. Yo soy bueno con mis manos, yo puedo construir muchas cosas. Y empezó mi negocio de esa manera, primero como albañil, asistente, y luego como jefe, y luego como ahora dueño de mi constructora, de mi empresa. Dice, pero yo me he dado cuenta que ese es mi talento. Mi campo misionero son mis clientes, mis trabajadores, los gerentes de los almacenes que me suplen los materiales, toda la gente con la que yo tengo contacto a raíz de mi trabajo. Ese es mi campo misionero. Y me encantó mucho su respuesta, porque en realidad no hay nada de malo con que tú tengas una vocación, una carrera secular, pero siempre entiende que lo que te da identidad no es tu título. Lo que te da identidad es tu relación con Dios. Te llames doctor, ingeniero, mecánico, maestro, sea lo que sea, esa no es tu identidad. Hijo de Dios es tu identidad, y servirle a Él es tu comisión. Pero Dios te dio una carrera, y Dios te dio recursos, y Dios te dio habilidades y talentos, para que a través de esos talentos y recursos tú tengas contacto con gente que lo necesita a Él. Y como tú ya lo has encontrado, tienes de dónde compartir. ¿Estás conmigo? Este llamado al altar es para toda aquella gente que ha sentido en su corazón últimamente, Dios me está pidiendo algo más. Dios me está pidiendo algo más. Yo sé que hay personas aquí, te vas a asombrar cuando yo lo describa, porque eres tú. Hay personas aquí que te está yendo bien en el trabajo, debes de estar feliz con tu carrera, ganas bien, pero dices, pastor, hay una especie de insatisfacción en mí, como que algo falta, como que no me llena todo esto, que cualquiera debe estar contento, pero falta algo, no estoy satisfecho. Ese algo que falta es que tú digas como Isaías, aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Cómo me quieres usar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ti? Y no tienes que esperar un éxtasis espiritual para decirle, aquí estoy, Señor. Tú puedes simplemente obedecer su palabra el día de hoy y decir, llamado o no llamado, entiendo tu palabra, tengo un ministerio, tengo una responsabilidad y yo te quiero agradar y estoy aquí para servirte. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube.
Si algo en el mensaje ha instado tu corazón a recibir a Jesús, repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. De hoy en adelante me comprometo a servirte. Te confieso, mi Señor y Salvador. Por mi salvación te doy gracias. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y si te impactó este mensaje, no se te olvide suscribirte y oprimir el botón de notificación para seguir recibiendo todo nuestro contenido en video. También pasa la bendición a alguien, comparte este enlace con tus amigos y familiares. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Bendiciones.